Gracias. Ok, estaba en mute, sí. Voy a partir de nuevo. Buenos días, jóvenes. Namaste. Vamos a comenzar, decía, inmediatamente con el contenido de hoy, puesto que quiero terminar de revisar el capítulo 3 con algunos cuantos ejemplos que falta revisar, ejemplos que son muy ilustrativos de algunos conceptos que me interesa compartirles, y comenzar a ver el capítulo 4. Antes de ver esto, voy a volver atrás para compartirles una lámina que creé ayer, que me parece interesante que les quede disponible a ustedes, que yo la hice a mano, esta, ¿ya? La hice a mano para ustedes ayer, pero hoy día la hice, o sea, se las presento un poquito más trabajada, donde se ven los tres axiales hacia arriba, los tres axiales hacia abajo, y cuando cambio de una silla a uno, todos los axiales arriba quedan ecuatoriales arriba, y todos los axiales abajo quedan ecuatoriales abajo, y lo mismo he hecho para las disposiciones ecuatoriales. ¿Se acuerdan que le había dicho que la iba a crear para el próximo año, para el próximo semestre? Bueno, la creé para el próximo semestre, pero también quiero mostrársela a ustedes por si les sirve, ¿ya? Entonces, como esto queda grabado, no espero que la copien, sino que va a quedar para que ustedes la puedan imprimir, revisar o copiar, ¿ya? Volvamos a lo que nos interesa. Ok, habíamos dicho que para resolver este ejercicio que hablaba de estabilidad, tal como dice ahí, teníamos que ir a pensar en las conformaciones en el espacio, vale decir, las conformaciones silla. Y para eso debíamos examinar las opciones cis-trans que tiene el primer compuesto, cis-trans que tiene el segundo y también las que tiene el tercero. Entonces vamos a comenzar revisando las conformaciones, las disposiciones geométricas cis. Y aquí combino dos cosas. Aquí es donde empieza la combinatoria. Estoy escogiendo entre el cis y el trans, escojo el cis. Y mi primera opción del cis es escoger la silla 1. Entonces, esta es la silla 1 para el primero, segundo y tercer compuesto. Como ustedes pueden ver, ¿qué es lo que tiene de cis? El metilo está hacia arriba y el metilo está hacia arriba, independiente de que sean axiales o ecuatoriales. Primero me preocupo del cis, ¿ya? Entonces, cis, los dos hacia arriba, fíjense aquí, los dos hacia arriba, y acá también los dos están hacia arriba, vale decir, en todos casos es cis. Lo mismo podría ser hacia abajo, podría ser los cis hacia abajo, ¿ya? Y fíjense que al ir preocupándome de que todos estén arriba, automáticamente van quedando las disposiciones axiales ecuatoriales que dibuja la silla, ¿no? Cis hacia arriba, y este es imposible que sea cis hacia arriba ni cis hacia abajo, sino que tiene que ser simplemente el ecuatorial, porque fíjense ustedes, axial arriba, la que viene es axial abajo, por lo tanto, si este está abajo, ese otro tiene que estar arriba. Es una aplicación del dibujo que hicimos ayer. Y aquí tenemos entonces la silla 1. ¿Qué hacemos luego de dibujar la silla 1? Hacemos el equilibrio conformacional para llegar a la silla 2, donde las sillas 2 siguen siendo todas cis, porque recuerden que estamos trabajando el cis. Por lo tanto, miren hacia abajo, hacia arriba. Aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué. Un momento. Arriba, abajo, arriba, acá, este ya. Este hay que cambiarlo. Este lo vamos a hacer. Revisemos este, luego este lo voy a modificar. No me había dado cuenta que me he equivocado. Fíjese. Sigue siendo la disposición 1, 3, 1, 2, 3, igual que acá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y acá obviamente es donde debo modificarla. Mira, tengo hacia arriba, si veo los axiales, a este le corresponde axial abajo, ya sé por qué me equivoqué. Axial abajo, este debería ser axial arriba, ¿ya? Voy a dibujarlo. Vamos a aprovechar el dibujo. Después yo lo voy a arreglar en mi apunte, pero necesito que ustedes también lo arreglen en el suyo, por supuesto. Este es acá realmente, ahí. Entonces, luego vamos a ver las conclusiones que yo tengo anotadas sobre la lámina, vamos a ver si son verdades, porque como está malo el dibujo, ¿ya? Entonces, este asunto no corre ahí, ¿ya? Ese asunto no corre. Entonces, arriba, arriba, cis, igual que acá, todo cis. Ok, una vez que hemos hecho esto, yo ahora voy a determinar cuáles son las interacciones que existen acá. Y es por eso que he marcado estas dos posiciones son hidrógenos. Las voy a marcar acá, aunque para no llenar de átomos la figura, los he dejado sugerido, pero acá se los voy a colocar a ustedes, total los voy a borrar en un ratito más, ¿ya?
Todo eso que están así son hidrógenos. Y acá me tendré que también preocupar de los hidrógenos, porque como tengo un metilo en posición axial, voy detrás de las posiciones, de las interacciones 1, 3 diaxiales. Entonces tengo 1, 2, 3, acá tengo un hidrógeno axial, ¿ya? 1, 2, 3, y acá tengo también un hidrógeno axial, ¿ya? Ahí. No, perdón. 1, 2, 3. Así está bien. 1, 2, 3. Ese asunto está mal. Entonces, veamos cómo avanzamos. Una vez que tengo resuelta cuáles son los átomos en cuestión, los voy a borrar después, determino las interacciones que estos grupos dispuestos en las posiciones axiales y ecuatoriales tienen, ¿ya? Para eso voy a borrar todos los átomos que ustedes ya los tienen que haber marcado en su lámina, lo más probable. Los voy a borrar para limpiar un poco el dibujo. Recuérdense que este de acá tiene que quedar sujeto a la corrección que acabo de hacer, ¿ya? Hasta ahí. Y voy a dejar marcado ese axial de allá y este axial de acá. Esos son los que tengo que revisar. Entonces vamos en el primer caso. Dice que tengo este axial, metiloaxial, y tiene dos interacciones con hidrógeno. 1, 2, 3. Aquí tengo una interacción 1, 3 diaxial y acá tengo 1, 2, 3. Una segunda interacción. Entonces tengo esa aquí y esa allá. Entonces la marco aquí. Dos interacciones 1, 3 entre metilo e hidrógeno. Y tengo esto nuevo, que ayer lo había advertido yo, tengo una interacción que se llama Gauge. ¿Qué es lo que es la interacción Gauge? Es cuando los grupos que yo estoy analizando están en disposición, primero que nada, tienen que ser 1, 2. ¿Ya? Tienen que ser vecinos. Segunda condición, que no sean alternados, ni sean eclipsados. Tienen que estar en esta disposición que uno no sabe más o menos en qué ángulo anda, 60 grados, etc. ¿Ya? Entonces, no estando alternado, que sería esta es la situación alternada, ¿cierto? Que este estuviese allá y este otro estuviese acá. Esa sería la situación alternada. Ustedes ven que no es, ¿ya? La situación eclipsada menos, porque no corresponde. La situación eclipsada tendría que ser esta acá. Metilo acá, pero ustedes saben que no existen dos axiales hacia arriba, por lo tanto no pueden estar eclipsados tampoco, ¿ya? Tienen que ser entonces en esta disposición. Cualquiera que no sea alternado, ni eclipsado menos, es una interacción de tipo Gauge. Y esa interacción de tipo Gauge tiene una magnitud de impedimento estérico bajo, pero existe, ¿ya? Porque son posiciones vecinas. Entonces, estoy analizando. Tengo dos interacciones 1, 3 diaxiales, que son las que estoy viendo acá, esa y esta que está aquí, y la interacción Gauge, que es esas dos que están acá. Ahí tengo resuelta esta parte. Voy a borrar ahí. Luego tengo este metilo que tiene, fíjense ustedes, una interacción Gauge con hidrógeno y una interacción metilo-metilo. Entonces aquí tengo una interacción metilo-metilo, que es esta que estoy marcando, esa, metilo-metilo. Y acá me dice que tengo dos de tipo metilo-hidrógeno. Aquí tengo una. ¿De dónde sale la otra? Es cuando examino este otro metilo. ¿Ya? Voy a borrar ahí. Voy a examinar el otro metilo ahora. En este metilo, 1, 2, 3. Vale decir, esa con ese es la segunda. Entonces ahí tengo una y aquí tengo la otra. Entonces tengo dos de tipo metilo-hidrógeno y uno de tipo metilo-metilo, y no tengo Gauge porque los átomos, los grupos que estoy analizando no están en la disposición 1, 2, sino que están en la disposición 1, 3. No son vecinos, ¿ya? Veamos qué pasa con la tercera silla. En la tercera silla tengo un axial que plantea una interacción 1, 3 con ese hidrógeno y con ese otro hidrógeno, por lo tanto tengo dos interacciones 1, 3 metilo y hidrógeno. Y fíjense ustedes que nunca me preocupé de los metilo ecuatoriales, salvo cuando estaban vecinos, para definir el Gauge. Este ecuatorial ni siquiera lo analicé, ¿ya? Porque se supone que está ofreciendo el menor impedimento estérico, por lo tanto, al ser el menor no lo analizo, ¿ya? No hay otra posibilidad de poner. Voy a ir de aquí para allá para al final dejar ese otro que tenemos que modificar, ¿ya? Este metilo en ecuatorial no lo examino, tengo este hidrógeno acá, por lo tanto tengo una interacción, dos interacciones metilo-hidrógeno, que son las que estoy ofreciendo acá.
Acá tengo los dos grupos ecuatoriales, por lo tanto no analizo nada. Sé que están en la mejor posición dentro del anillo. Y acá llego a esta otra. Voy a cambiar el lápiz para marcar las interacciones. Tengo un metilo con una interacción S metilo hidrógeno y tengo el mismo metilo con esta interacción metilo hidrógeno con el de ahí atrás. Ambas son de tipo 1, 3. Voy a contar de nuevo. 1, 2, 3. Lo voy a hacer con este con más calma, puesto que como estaba malo, para que ustedes lo puedan corregir. Y acá fíjense 1, 2, 3. Y esas son las dos interacciones que estoy marcando. Entonces acá no existe una gauge, sino que solamente existen dos interacciones de tipo 1, 3, metilo, hidrógeno. ¿Ya? Una vez que tengo resuelto toda esa situación, ¿ya? Voy a borrar todo ahora. Ahora voy a limpiar totalmente. Una vez que tengo resuelto toda esa situación, podría preguntar el ejercicio, bueno, ¿cuál es el conformero más estable? ¿Cuál es el conformero menos estable? O por último, ordenarlos en términos de energía, ¿cierto? Donde haciendo un gradiente del más estable al menos estable o viceversa, dependiendo de lo que se pregunte, ¿cierto? Veamos cómo nos quedaría esa respuesta. Para el conformero más inestable, acuérdense que esta no existe, lo voy a marcar ahí, esa dijimos que no. El conformero más inestable es el que presenta las repulsiones estéricas más complejas, vale decir, las más problemáticas. Y la más problemática, fíjense ustedes, es justamente la interacción 1,3 diaxial metilo-metilo. ¿Por qué? Porque el metilo-metilo son grandes, ¿ya? Y esa interacción 1,3 diaxial tiene un valor de energía negativa, vale decir, una energía de pérdida de estabilidad para el conformero alta. Y más aún, aparte de tener una interacción 1,3, metilo-metilo tiene dos interacciones de tipo metilo-hidrógeno, mientras que todos los demás solamente tienen, miren, metilo-hidrógeno, que es mala, pero no es tan mala como la combinación de estas tres. Metilo-hidrógeno lo mismo, metilo-hidrógeno, metilo-hidrógeno. Entonces uno, acá el único problema que podría tener, que se lo resuelvo inmediato, es ¿cómo comparo la gauge con esa? Porque la única diferencia entre estas dos es la gauge comparado con la interacción 1,3 metilo-metilo. Y ahí toma más importancia lo que les dije recién. La gauge es una interacción de baja energía, mientras que esta interacción es la de más alta energía de todas las que nosotros revisamos. Entonces, obviamente, esta es la más inestable, perdón, el conformero más inestable de todos los que estamos marcando. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta para el cis? Cuando yo examino todas estas moléculas en la disposición cis, yo diría que la 1,3 diaxial, cuando los dos sustituyentes se disponen, repito nuevo, la molécula 1,3 dimetil ciclohexano, cuando en la conformación silla los dos grupos metilos se disponen en la posición axial, es la conformación más inestable de las 6 que yo puedo analizar para las 3 moléculas. En disposición siempre estamos hablando del cis. Ahora, ¿cuál es la más estable? La más estable es aquella donde los grupos yo los disponga lo más alejado posible. A ver, me acabo de dar cuenta, Catherine, ¿cuál no tienen ustedes? ¿Te refieres a esta lámina, Catherine? Acabo de leer el mensaje, Catherine. Sí, porque esta lámina es la resolución del ejercicio, pues, Catherine, ¿ya? Y yo los ejercicios, yo no se los doy resuelto en el PPT de ustedes, los resuelvo acá, ¿ya? Y después les queda grabado para que ustedes los puedan seguir copiando, mirando, revisando, todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Este ejercicio está propuesto en la lámina de ustedes, ¿ya? Ustedes tienen el anterior. ¿Cuáles láminas anteriores te refieres, Antonia? Antonia, ¿puedes hablarme por micrófono para que sea un poco más ágil? ¿A cuáles láminas te refieres? Hola, me refiero a las láminas que estaban después Voy a subir mi volumen, da un momento. Ya, ahora sí, por favor.
las láminas que estaban después de cuando vimos el ciclo hexano sustituyó, que estaban antes de esta, que en nuestro PowerPoint no salen. Todas las láminas están en la clase grabada, Antonia, ¿ya? Todas están en la clase grabada para que ustedes las puedan revisar, las puedan bajar, imprimir, lo que ustedes quieran hacer con ellas, ¿ya? Así que ahí las puedes encontrar. Todas están disponibles para ti, ¿ok? Gracias. De nada. Entonces, aquí fíjense Profesor, ustedes, profesor, ¿sí? ¿Quién habla? disculpe Dime. interrumpirlo. Soy Alejandro. ¿Podría repetir cómo uno podía reconocer la interacción Gauss? La interacción Gauss, sí. Cuando limpie todo esto lo voy a dibujar de nuevo. Voy a dejar Ok. tu pregunta pendiente. Ok, gracias. Es importante que ustedes la reconozcan. Para terminar con esto, iré a responder a Alejandro. Miren ustedes los metilos acá. Ambos metilos, no uno, como en los otros casos, sino que ambos metilos están en disposición ecuatorial. Y justamente la disposición ecuatorial es la menos problemática desde el punto de vista de problemas estéricos asociados, ¿ya? Entonces, cuando los dos están en disposición ecuatorial, esa es la mejor disposición, la mejor posición que puedan adquirir los grupos, sobre todo cuando estos grupos son grandes, ¿ya? Entonces, aquí reconozco la menos problemática desde el problema estérico, y esta es la más complicada desde el problema estérico también. Entonces, la más inestable versus la más estable. Voy a responder la pregunta de Alejandro ahora sobre cómo reconocer el Gauss. Me parece que eso fue lo que me pide. Voy a repetir, el Gauss tienen que ser posiciones vecinas, como esta. Esa y esa. Vale decir, esta no hay Gauss y acá tampoco hay Gauss. ¿Por qué? Porque no son vecinas. Entonces, acá tengo la posibilidad de que haya Gauss. Y fíjense ustedes, ¿cuáles son las posibilidades que existen sobre esta? El segundo metilo, yo podría tener hidrógeno acá e hidrógeno acá. Claro que ya no sería cis, sería el trans, porque sería uno por arriba y otro por abajo. Pero aquí fíjense ustedes, los grupos metilo están alternados, vale decir, están así, uno por arriba, otro por abajo. Eso no es Gauss. Gauss es cuando uno está así y el otro está en cualquier posición entre entre los 180 grados, vale decir, cualquier posición de esa angulación aquí. Va a decir, tiene cualquier ángulo diedro de esto, ¿ya? Generalmente es de 60 grados, pero podría ser otro ángulo, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo, como en este caso, dos grupos vecinos que no están alternados, esa interacción es de tipo Gauss, ¿ya? Y tiene un valor que es más bajo que una interacción de cualquiera otra de las que estamos analizando, de las 1,3 diaxiales, mucho más bajo, ¿ya? Entonces, espero que esa imagen sirva para identificar la Gauss, ¿ok? Perfecto, Profe, muchas gracias. De nada. ¿me Dígame. escucho? Sí, te escucho. En el 1.4 ¿pueden estar los dos hacia arriba? Aquí están hacia arriba, mira, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Por eso son cis. Ah, me refiero a los dos axiales. Los dos axiales, Dos axiales este y hacia este otro. arriba. Porque No, uno, porque fíjate, mira, si ese es, perdón, si ese es hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, entonces no puede estar axial hacia arriba, ¿te das cuenta? Porque esa es la regla del ciclo. Igual acá, mira, ya, arriba, verdad. abajo, arriba, abajo. Entonces no pueden estar los dos axiales. No, tu pregunta es muy buena porque ahí no es que yo los coloque donde yo quiera. Los coloco donde le corresponde estar siempre y cuando respete hacia arriba en los cis, o bien los dos hacia abajo, y uno hacia arriba y otro hacia abajo en los trans, ¿ya? Pero te das cuenta que yo no escogí colocarlo un axial y otro ecuatorial. Quedaron así porque yo estoy haciendo el cis. Quedaron así. No es que yo haya dicho, mira, voy a colocar unos cis, o sea, uno axial y el otro ecuatorial porque se me ocurrió. Quedaron así. ¿Ok? Ok, entonces estos serían todos los casos o hay más casos que a mí se me puedan ocurrir siguiendo las reglas. Creo no comprender bien tu pregunta. A ver si me la puedes aclarar. Si aparte de estos casos que puso usted ahí, ¿existen más casos distintos o estos son los únicos? Para esta molécula en Para cis, estos conformes, sí. no, faltan los trans ahora. ¿Ya?
Ah, ya, Yo claro, dije que pero los cis. Vale, sí, en esos los cis ya no son existen todos más los cis. posibilidades. Ah, Sí, perfecto. no hay más posibilidades. ¿Ya? Vale, si para esa pareja, para esa molécula, por ejemplo, que estoy separando, supongo que yo te digo, dibuje las conformaciones cis para esta molécula. Es esa y es esa, no existe ninguna otra. ¿Ya? No existen más. Salvo que hay un pequeño detalle que yo no le quería decir porque. No, mejor no lo voy a decir. No existen más, porque si no se van a complicar demasiado. No existen más. ¿Ok? Ok, Vamos gracias. a la atrás. Vamos a la atrás. Voy a dejarlo ahí porque si no entro en demasiadas complicaciones y ustedes van a más bien a confundirse que a mejorar. Vamos a la segunda. Trans. Examinamos qué pasa con los trans. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos delante. Vale decir, nos planteamos la silla 1, la primera que a mí se me ocurra, siempre y cuando los grupos queden trans, fíjese. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Y quedan axiales o ecuatoriales dependiendo de lo que le corresponde en el dibujo del ciclohexano, de la silla ciclohexano, que es lo que le acabo de responder al compañero. ¿Ya? Pero siempre están hacia arriba y hacia abajo, para que sean trans, porque eso es lo que estamos haciendo, las trans. Y si tengo la primera, bueno, voy a la segunda, que sería la silla 2. Y aquí voy a verificar, aquí lo hice bien, ¿me das cuenta? Miren, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Vale decir, realmente siempre están arriba y abajo, vale decir, siempre son de tipo trans. Hay algo que no lo he hecho, pero lo voy a hacer ahora, que a lo mejor puede confundirlos cuando uno empieza a ver recién estas cosas. Estoy tratando de hacer aparecer el lápiz, ahí está. Fíjense, ese carbono es ese que está acá, ¿ya? Eso no tienen que confundirlo, perderlo de vista, ¿ya? Porque el último carbono siempre es fácil de ver, pero a veces los alumnos se les pierde ese. Confunden ese con, no sé qué es lo que hacen en realidad. Me parece que lo que hacen es confundir ese, miren, lo voy a marcar y después lo voy a borrar. Confunden ese con ese, ¿ya? Lo voy a bajar bien grande para que se note que eso es un error. Eso está malo, ¿ya? Tengan cuidado con eso, ¿ya? Entonces, una vez identificado cuáles son los carbonos que estaba para arriba y ahora queda para abajo, al cambiar la silla, vamos a analizar cuáles son las interacciones que tienen esto. Recordad que estamos examinando las trans. ¿Cuáles son las interacciones? Aquí las tenemos. Aquí quedó. Nuevamente. No sé, está ahí. Debo disculparme con usted, pero acabo de ver hacia la primera que tengo un error, que se lo voy a modificar al tiro. Ese no puede ser Gauche. ¿Por qué no puede ser Gauche, muchachos? ¿Quién me puede decir por qué no puede ser Gauche? Porque no ¿Están están alternadas? vecinas. Porque están alternadas, justamente. Entonces, por favor, elimínenlas. ¿Ya? Desgraciadamente tengo esos errores, pero bueno, a veces los errores no es que sea bueno que existan, pero si existen y uno los descubre, les puede sacar provecho. Ese podría ser un error que ustedes cometan en la prueba. ¿Se dan cuenta? Marcarlo como Gauche. Justamente está horrendamente malo. ¿Ya? Ahora el error lo cometí yo, afortunadamente, y lo podemos reconocer y lo podemos eliminar. Obviamente lo voy a eliminar de las láminas. Le pido a usted que haga lo mismo. ¿Ya? Veamos, ¿qué interacciones tenemos? Miren, dos interacciones entre metilo e hidrógeno, 1, 3, y por acá abajo tengo 1 y 2. Por lo tanto, ahí están las 4. 4 interacciones metilo e hidrógeno. Por acá, ¿qué tengo? 1 y 2, porque esta está ecuatorial, y cuando está ecuatorial no es sujeta a ese tipo de interacciones. Entonces tengo 2. Y por acá vuelvo a tener otras, miren, 1, 2, 3, 4 de tipo metilo hidrógeno. Vale, sí, yo podría pensar que la energía de esta con la energía de esta deben ser parecidas, aunque tienen unas pequeñas diferencias, ¿ya? ¿Qué pasa con esta? Aquí sí que tengo Gauche. Esta sí que está correcta, fíjense. Porque tengo en disposición 1, 2, tengo dos grupos distintos a hidrógeno y que no están alternados. Y eso es entonces la definición de Gauche. Tengo una Gauche. Esa tiene un poquito de energía. ¿Okay? ¿Qué tengo acá? Un metilo ecuatorial, no lo analizo, pero tengo este axial que tiene 1 y 2. Ahí están, dos interacciones metilo-hidrógeno de tipo 1, 3.
Y acá tengo los dos dispuestos en forma ecuatorial que habíamos dicho que era la mejor disposición desde el punto de vista de la estabilidad de conforme. Una vez descubierto todo eso, ¿ya? Recuerden que deben eliminar ustedes el gauge que marqué, yo lo voy a borrar, o mejor, no lo, sí, lo tengo que borrar porque si no me acompaña el resto de las láminas. ¿Ya? Recuerden ustedes eliminar el gauge ahí. Veamos el balance. ¿Cuál sería? Le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es la más energética y cuál es la menos energética? Voy a ofrecer 0,1 para que me lo resuelva rápidamente. Ya esto es muy simple porque yo ya lo hice en el otro. La 6 es la menos energética. Bien. ¿Quién tomó la palabra? Yo, Montserrat. Montserrat. ¿Me pregunta o me 6 es la menos energética. dice? Le digo. ¿Ah? Le digo que Muy la bien. 6 es la Dígamelo con cara de decírmelo y no preguntármelo. Dígamelo. y... ¿Perdón? Perfecto. ¿Montserrat? Sí, Montserrat, sí. Ya, dime. ¿Cuál es la más energética? Mm, O la menos. Había resuelto la menos, me parece. Ya, ¿cuál es la menos le primero? dije la menos. En la silla 2, la primera de la silla 2. La primera de la silla. ¿Esta sería la más No, energética? No, perdón, la silla 2, perdón, me dijiste. sí, la silla 2. Sí, ¿Esta esa. sería la más o la menos energética? Yo estaba diciendo la que tiene el gauge. Esa. Esta. Montserrat, estoy confundido con tu respuesta. Te voy a La preguntar 4. bien simple. ¿Cuál es la más energética? Y tienen números. La 4, la gauge. Esa es la más energética. Ya. Ujú. ¿Y cuál es la menos energética? La 6. La 6, la menos energética. ¿Están todos de acuerdo con eso, no? ¿Hay alguien que esté en desacuerdo? Yo digo que la 3 es la más energética. ¿Quién dice eso? Natalia. Natalia. Y, Te dice que la 3 es la más energética. y yo creo que debe ser entre la 1 y la 3 debido a la cantidad de interacciones. Muy bien. Entonces, sabiendo que aquí no está la gauge, ¿cierto? La menos energética, estamos de acuerdo que es la 6, puesto que tienen los grupos ecuatoriales donde menos problemas ofrecen y los tiene los dos a la vez. Entonces esa sería la menos energética. La gauge, Montserrat me parece que está respondiendo, ¿cierto? Sí. La gauge no puede ser porque la gauge es menos energética que las interacciones de tipo 1,3 diaxiales metilo-hidrógeno, ¿ya? Entonces gauge, acá, si esta es la menos energética, luego le sigue esa, ¿ya? En una escala, vale decir, aquí está la 6, y por ahí va la 4, y todo el resto está para arriba. Y estoy de acuerdo con el compañero, que como no sé quién lo dijo, pero estoy de acuerdo con él, que el asunto está entre esta y esta como las más energéticas, ¿ya? Porque justamente tienen 4 interacciones metilo-hidrógenos, todas las demás tienen 2, esta tiene 2, esta tiene 2, por lo tanto estas dos deben ser más o menos similares, ¿ya? Bueno, en realidad no es que son más o menos, en realidad son equivalentes, y en estas son similares las energías, las dos son las mayores, ¿ya? Pero yo diría que por proximidad lo más probable es que uno por lógica le dice, mira, esto está en posición 1, 2, ¿ya? Deben sentir de todas formas la cercanía a estos dos grupos, cercanía que sienten con menos potencia estos otros porque están en disposición más lejana. Aquí son vecinos y acá están lo más alejados posible, siempre y cuando los dos son alternados. En eso estoy de acuerdo, los dos son alternados, los dos ofrecen el mismo número y tipo de interacciones, unos 3 diaxiales, pero acá están vecinos alternados y acá están lejos alternados. Entonces yo diría que, me parece que así lo voy a definir al final, voy a borrar. Déjenme limpiar todo. Recuerden que tienen que eliminar la gauge, ¿ya? Las definiciones serían la menos energética y acá la más energética, ¿ya? Y acá, aunque la gauge está malo, sigue siendo la más energética por la proximidad de los dos grupos, ¿ya? Insisto, esta le gana a esa, no por la cantidad y tipo de interacciones porque son la misma,
Las dos tienen 4 interacciones de tipo 1,3 diaxial metilo-hidrógeno, ¿ya? Pero acá los dos grupos están vecinos, alternados, y acá están alejados, alternados. Están lo más alejados posible. Ya va a decir, estos dos grupos ya no los puedo alejar más, y estos dos grupos no los puedo aproximar más, salvo que los ponga sobre el mismo carbono, por supuesto, ¿cierto? Entonces ahí tenemos resuelto el problema. Profe, ¿Sí? en la diapositiva anterior me sigue quedando la duda de en el que era el 4, el primero de la silla 2, ¿por qué era Gauch? Porque al final uno está hacia arriba, sin embargo están los dos ecuatoriales, pero Sí. uno está hacia arriba y el otro está hacia abajo. ¿Ya? No, No importa que no estén entiendo hacia abajo los dos. En el Gauch, lo importante es que no estén alternadas. Eso es lo importante, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué está mal ahí? Porque están alternadas, por lo tanto no las puedo definir como Gauch, ¿ya? Esta la defino como Gauch porque no están alternadas, ¿ya? Y siempre va a estar una para arriba y otra para abajo en la Gauch, siempre. Ah, ya. Siempre Ya. va a estar una para arriba y otra para abajo. Lo importante es que no estén alternadas. Eso es lo más importante. Eso es lo que Sí. define. Eso es porque tienen cierto grado de inclinación, es Gauch, de alguna forma. Tienen No es un que estén grado, un completamente ángulo diedro. extendida. Justamente, tienen un ángulo diedro distinto de 180 grados. Ya, perfecto. Más Claro, pequeño, porque se empiezan a aproximar, ¿ya? Fíjate que esta, parece, si yo hubiera Gauch, podría decir, a ver, voy a intentar ponerlo acá. Un Gauch sería S versus, por ejemplo, el ecuatorial acá. Si yo dispongo aquí un CH3, en vez de S, por supuesto, diría que ahí hay un Gauch, ¿te das cuenta? Porque no están alternadas, hay un ángulo diedro entre este plano y ese plano que es distinto a 180 grados, es menor a 180 grados, y ahí estoy definiendo el Gauch. ¿Ok? y perfecto. Gracias, profe. De nada. Este ejercicio, los que vienen los voy a pasar más rápido, porque ya tenemos que ir a lo que nos compete de la página 4. Acá el dibuje, nos dan un nombre y nos pide escribir la conformación más estable, ¿ya? Lo primero, descubro que el cis-terbutil etilciclohexano y los tres en realidad tienen posibilidades de existir como R y como S. Los tres ejercicios de delante tenían posibilidades de existir en el cis-trans. Nos invitaban a examinar el cis-trans, ¿ya? Ahora voy a examinar las posibilidades que tienen de existir en R y S. Fíjense acá, los dos carbonos los he hecho la configuración absoluta, uno es S y el otro es R, sin embargo acá están invertidas. El R y S, vale decir, son enantiómeros. Estos son enantiómeros, enantiómeros y enantiómeros. Entonces, habiendo dispuesto la existencia de los enantiómeros, cada uno de ellos los voy a traspasar a la silla más estable. Tengo el primero y lo traspaso a la silla. ¿Por qué dije que inmediatamente lo voy a pasar a la más estable? Porque si yo tengo esta silla, en la silla 1, la paso a la silla 2, los dos grupos que están ecuatoriales van a pasar a axiales, ¿cierto? Y sabemos que las disposiciones axiales son de mayor energía que la disposición ecuatorial. Entonces, acá inmediatamente he puesto la silla más estable. Voy a volver atrás, miren. En este ejercicio, por ser el primero, yo examiné las dos sillas, la silla 1 y la silla 2, y me quedo con la más estable. En este otro ejercicio, por ser más avanzado en la materia, yo inmediatamente dibujé la más estable. No estoy haciendo el análisis de cuál es la más estable, sino que inmediatamente la pongo, ¿ya? ¿Por qué? Porque me interesa compararlo con el enantiómero, ¿ya? Fíjense ustedes, en la silla 1, perdón, para esta molécula, el enantiómero 1, le vamos a llamar enantiómero 1, y a este enantiómero 2, para el enantiómero 1, la conformación silla más estable es esta, cuando los grupos están ecuatoriales. Y en este otro caso, a ver, pense un poquito, voy a volver atrás para ver, perdón, atrás. Ya, no. Ahora ya vi. Miren, sobre esta molécula necesito mis lapicitos. Acá está. En esta molécula, si yo me paro en este carbono, que es ese que está acá, ¿ya? Dibujo la disposición axial, ecuatorial, y acá está la axial y ecuatorial. Como los dos grupos están hacia arriba, fíjense ustedes, el terbutilo está hacia arriba
y el etilo está hacia arriba, me queda justamente dispuesto en la posición ecuatorial porque está hacia arriba, y la posición ecuatorial porque está hacia arriba. Y acá tengo los hidrógenos. ¿Qué es lo que he hecho en esta otra? Axial hacia abajo, por lo tanto el ecuatorial está hacia arriba, ¿cierto? Axial hacia arriba, axial hacia abajo, por lo tanto el ecuatorial está hacia arriba. Y aquí, automáticamente en realidad, no es que yo haya escogido, y en eso me corrijo, automáticamente, fíjense ustedes, el terbutilo y el etilo quedan dispuestos en posiciones ecuatoriales. Y acá automáticamente el grupo terbutilo, aquí le falta un grupito, el grupo terbutilo, ¿ya?, y el etilo quedan dispuestos en la posición ecuatorial. Si uno ahora analiza qué tipo de interacciones existen. Acá con los dos grupos en disposición ecuatorial, habíamos dicho que no hay nada que examinar, ¿cierto? Los dos grupos están ecuatoriales y no son vecinos, por lo tanto no hay Gauch. Están alejados, están en disposiciones 1, 3. Y acá, ¿qué es lo que pasa? Terbutilo tiene una interacción, voy a usar otro color, y un poquito más fino el lápiz, miren, tiene una interacción terbutilo-hidrógeno, que es esa que está acá, esa. Una interacción 1,3 terbutilo-hidrógeno y una interacción terbutilo-etilo, que es esta que está acá. Y el grupo etilo que está atrás tiene, bueno, esa interacción terbutilo-etilo que ya la marqué, pero tiene esa otra, miren, acá. Esa que estoy marcando. Etilo con hidrógeno, porque están en disposición 1, 2, 3. Ahí está. Entonces, expliqué esa y expliqué esa otra. Vale, es decir, las tres las estoy viendo, ¿ya? Ahora he marcado en rojo la 1,3 terbutilo-etilo, porque de las tres que existen, esa es la más complicada desde el punto de vista de la estabilidad, porque estoy juntando un grupo terriblemente grande, que es el terbutilo, con otro grande, que es el metilo. Sin embargo, en las otras situaciones, junto el grupo muy grande, terbutilo con hidrógeno, que es chiquitito, y etilo con hidrógeno, que es chiquitito. Por lo tanto, la que está marcada en rojo, esta interacción, de las tres, es la que más contribuye a la inestabilidad de la molécula, o del conformero, por llamarle más correctamente, ¿ya? Veamos el segundo caso. En el segundo caso, fíjense ustedes que ahí, uno está hacia arriba, un grupo hacia arriba, y el grupo otro está hacia abajo, y acá están alternados y definen los dos enantiómeros, ¿ya? Veamos qué es lo que nos dice la conformación que yo debo realizar. Nuevamente, si hago el mismo ejercicio que hice recién, voy a buscar el lápiz. Axial hacia abajo, axial hacia arriba. Por lo tanto, aquí tengo hidrógeno y aquí tengo hidrógeno. El terbutilo, fíjense que aquí está hacia arriba, eso me lo dice la cuña, acá también está hacia arriba. Aquí el metilo está hacia abajo, acá el metilo está hacia abajo, me lo dice el dibujo, ¿cierto? Voy a examinar este otro. Axial hacia abajo, ecuatorial hacia arriba. Axial hacia arriba, me quedó medio raro ese. Ah, no lo puedo dibujar. Ahí está, ecuatorial hacia abajo, ¿ya? ¿Qué es lo que debo ponerle atención? Voy a cambiar de color. Tengo un terbutilo en posición ecuatorial, por lo tanto no me voy a preocupar de él. Y tengo un metilo en posición ecuatorial, por lo tanto no me voy a preocupar de él en términos de interacciones 1,3 diaxiales, porque están ecuatoriales. Sin embargo, fíjense ustedes, los dos son vecinos, 1, 2. No están alternados, por lo tanto existe una interacción de tipo Gauch, que era lo que habíamos conversado delante con el compañero. Entonces la única interacción que a mí me preocupa aquí es la interacción Gauch entre el terbutilo y el metilo, que están vecinos, están en las posiciones 1, 2, son vecinos, por eso aparece la Gauch. Acá eran 1, 3 y por eso no hay Gauch. ¿Qué pasó acá? Tengo el metilo y tienen, fíjense ustedes, 1
y 2 interacciones metilo-hidrógeno de tipo 1,3. Ahí están. 2 interacciones, eso es una coma, 1,3 metilo-hidrógeno. Ahí están explicadas las dos. Y el terbutilo también está axial, por lo tanto, voy y reviso qué interacciones tiene. Miren aquí, con ese hidrógeno que está acá, para que no crean que está con ese, y con ese otro que está ahí atrás, aparecen las dos interacciones 1,3 de tipo terbutilo-hidrógeno. De estas dos, ¿cuál es la más complicada desde el punto de vista de la estabilidad del conformero? Obviamente la que se realiza a partir del grupo más grande, que es el terbutilo. Entonces, la interacción 1,3 diaxial terbutilo-hidrógeno es mucho más problemática desde el punto de vista de la estabilidad del conformero que la 1,3 diaxial metilo-hidrógeno, por la diferencia de volumen de terbutilo versus grupo metilo. Habiendo analizado eso, yo creo que queda claro que la flecha verde corresponde al más estable, ¿cierto? El enantiómero 1 en este caso, el enantiómero 1, sería el más estable, puesto que solamente tiene una interacción Gauge, mientras que el otro tiene todo ese tipo de interacciones que son mucho más energéticas y más desfavorables con respecto a la estabilidad del conforme. En el último caso, fíjense, yo debo respetar, déjenme poner ahí, terbutilo hacia arriba, y este C5, le he llamado un C5, porque tiene 5 átomos de carbono, está hacia abajo, por lo tanto, miren, axial hacia abajo, axial hacia arriba, axial hacia abajo, y entonces automáticamente el terbutilo me queda hacia arriba ecuatorial, y el C5 me queda hacia abajo axial, automáticamente. Yo ni siquiera lo tengo que pensar, ¿ya? Y acá, axial hacia abajo, axial hacia arriba, axial hacia abajo, por lo tanto automáticamente el grupo terbutilo me quedó axial y el C5 me quedó ecuatorial, para que uno esté hacia abajo y el otro esté hacia arriba. Una vez hecho eso, examinemos cuáles son las interacciones que he marcado. Terbutilo ecuatorial y sin posibilidades de Gauge, porque el otro grupo está en la posición 3, no está en la posición 2, por lo tanto ese no lo analizo. El C5 está axial, por lo tanto sí tiene posibilidades de tener interacciones 1,3. Y aquí tengo una, y ahí está la otra. Por lo tanto tengo dos interacciones entre el grupo C5, que es todo eso que está acá, e hidrógeno. ¿Qué presenta este otro? El C5 está ecuatorial, por lo tanto lo dejo fuera, sin posibilidades de Gauge tampoco. Y el terbutilo tiene una y dos interacciones de tipo 1,3 diaxial. Entonces los dos tienen el mismo tipo de interacción. Los dos presentan dos interacciones con hidrógenos de tipo 1,3 diaxial. Pero resulta que esta dice que este es más estable que ese otro. Y es porque el terbutilo es más pequeño en volumen que ese otro grupo C5 allá. Entonces fíjense que aquí el asunto se resolvió no por el tipo ni la cantidad de interacciones, porque los dos tenían el mismo. Los dos tenían dos interacciones de tipo 1,3 diaxial y los dos eran con hidrógeno. El problema estaba en la naturaleza misma del grupo. Uno es un grupo más chiquito, el terbutilo, mientras que el otro es un grupo más grande, el C5. ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, yo defino que esta es el enantiómero más estable de los dos posibles de dibujar de la molécula problema. Y me parece que me queda un último ejercicio. Todo esto son ejercicios, yo no le estoy pasando materia, yo le estoy pasando ejercicios, vale decir, he invertido casi una clase completa solamente pasándole ejercicios, ¿ya? No, me quedan dos. Pero este yo no se los voy a dejar, porque es exactamente lo mismo que el otro. Miren. Tengo una molécula aquí, y tengo que examinar las posibilidades del enantiómero. Uno es RR y el otro es RS, por lo tanto dibujo la silla 1, ¿cierto? La interconvierto a la silla 2, veo qué tipo de interacciones tienen, y obviamente aquí me doy cuenta que este es ecuatorial y ecuatorial, mientras que acá tengo los dos axiales. Esta tiene 4 interacciones de tipo 1,3 diaxiales, mientras que esta no tiene ninguna, solamente aquí yo diría que esta tiene un Gauge, ¿cierto? Si quiere usted anote ahí,
un Gauch entre hidroxilo y hidroxilo. Eso es lo único que tiene esta molécula. Lo voy a dejar marcado yo para los compañeros que lleguen después de ustedes. Tiene un Gauch, OH, OH. Eso es lo que tiene ese conformer. Y obviamente ese es mucho más estable que ese otro de allá. ¿Qué pasa con el enantiómero contrario? ¿Ya? En el enantiómero contrario, dibujo la silla 1 y dibujo la silla 2. Y aquí fíjense que me doy cuenta que tengo, no lo marqué acá también hay un Gauch, lo vamos a marcar. Aquí también hay un Gauch. OH, 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 ahí está. Hay un Gauch porque es 1, 2 y no están alternados, es un Gauch OH, OH. Y acá también tengo un Gauch OH, OH. Pero aparte del Gauch tengo más interacciones 1, 3 diaxiales. Estoy marcando todo lo que hay. OH, OH, OH. Ahí está. Ahí tengo todas las interacciones. Una vez que he marcado todos los tipos de interacciones que existen, ¿cierto? Fíjense que este no es Gauch porque están alternadas, ¿cierto? Entonces no le marqué Gauch acá. Una vez que he marcado todos los tipos de interacciones, puedo entonces analizar cuál es la más favorecida desde el punto de vista de estabilidad. Obviamente, la que solamente tiene el Gauch. ¿Y cuál es la más complicada desde el punto de vista de la estabilidad? Acá no lo marqué, pero definamos nosotros. ¿Cuál es la más, de las tres, cuál es el conformero más inestable? Si es que es posible sacarlo. A ver, yo no lo he hecho yo, así que veamos si es posible. Vamos a llamarle 1, 2, 3 y 4. Ya dijimos que el 1 era el más estable, por lo tanto no puede ser. ¿Cierto? Entre el 2, el 3 y el 4, ¿cuál sería el más inestable? Chicos, el más inestable. El 2, justamente, muy bien, porque presenta 4 interacciones 1, 3 diaxiales. Este presenta solamente 2 y este presenta solamente 2. Y sabemos que la Gauch contribuye muy poco. Yo la Gauch la voy a utilizar cuando tengo un empate, por ejemplo, ahí utilizo el Gauch, un empate en otro tipo de interacciones, y si hay Gauch, bueno, el Gauch va a pesar negativamente, de lo contrario pesa muy poco. Entonces, nunca un Gauch va a compensar dos tipos de interacciones como para decir que estas sean iguales, ¿ya? Entonces, esta es la más energética. Si quieren, esa la marcan como la menos energética, la más favorecida, y esta es la menos favorecida desde el punto de vista de la energía de los conformes. ¿Ya? Y ahora me parece que sí llegamos al último ejercicio. Sí, este es el último. Este ejercicio apareció en una prueba, por eso se los puse acá. Entonces dice, dibujar todos los isómeros geométricos a partir de la molécula que hemos puesto acá. Entonces nosotros sabemos que los isómeros geométricos son los cis, los trans, para el ciclo, ¿cierto? Para esta parte del ciclo, y los E y los Z para esta parte. Entonces veamos cómo van. Parto con los trans. Voy a dibujar todos los trans del ciclo y después voy a hacer lo mismo para los cis. Si yo dispongo todos los trans, fíjense ustedes, esa es una pareja. Todos son trans, pero aquí tengo una pareja donde el hidroxilo está hacia abajo y el grupo alqueno está hacia arriba. Y acá conservo lo mismo. Me dice que la conexión es inestable. En E y en Z. Y acá hago el otro trans, vale decir, hidroxilo hacia arriba, acá estaba hacia abajo, ¿cierto? Acá está hacia arriba. Y el grupo alqueno hacia abajo, acá estaba hacia arriba. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí es trans y acá también es trans. Entonces, un trans en E y un trans en Z, vale decir, tengo todas las combinaciones posibles para el trans, ¿ya? Examino
las interacciones. Acá los dos grupos están ecuatoriales. Por lo tanto, no hay ninguna interacción que yo deba preocuparme. Y más aún porque no son vecinas. No hay gotch. Sin embargo, aquí, fíjense ustedes, tengo los dos grupos ecuatoriales. Entonces acá tengo una interacción 1-3, acá ya no la he marcado, pero la voy a hacer ahora para ustedes, pero ya no la marco más, porque ya se la desarrollé totalmente. Aquí tengo un hidrógeno, y ahí tengo un hidrógeno, por lo tanto esa es la 1 y 2. Ahí están las dos interacciones, 1, 3, OH. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Tengo 1, 2, 3, acá tengo un hidrógeno, y acá tengo un hidrógeno, vale decir, tengo una y dos interacciones entre este grupo C3, que le he llamado C3, hidrógeno. Esas son las interacciones que tienen. Y este otro obviamente tiene las mismas, ¿ya? Porque el hidroxilo siempre que está marcando. Ahora que conocemos todas las interacciones que tienen esos grupos, veamos cuál es la más, nos preguntan por el isómero más estable o el más inestable, da lo mismo. A ver. Veamos los cis primero. En los cis, fíjense, hacia abajo, cis, hacia abajo también es cis, pero la diferencia es que uno es E y el otro es Z. Esa es una pareja. Y en la otra pareja, hacia arriba E, y este hacia arriba Z, vale decir, he hecho todas las combinaciones que yo puedo pensar. Luego examino cuáles son las interacciones que tiene, y aquí, para este hidroxilo ecuatorial, no me preocupo. Para este sí, 1, 2, 3, ahí tengo un hidrógeno, y acá tengo el otro hidrógeno, y tengo una y dos interacciones que son las que he marcado acá. Acá tengo una y dos interacciones que son las que estoy marcando en este otro lado. Dos interacciones entre el C3 y ese hidrógeno, y entre el C3 y ese hidrógeno de acá. Y acá son las mismas, pero con respecto al hidroxilo. Ahí tengo una, ahí tengo dos, ahí están las dos interacciones, 1, 3, hidroxilo H, y son las mismas que están acá. Ahí está. Una vez descubierta, esto ya lo hago más rápido porque ya lo hemos hecho muchas veces, ¿cierto? Una vez que hemos descubierto todos los tipos de interacciones que existen, lo único que nos falta ahora es responder la pregunta. ¿Cuál es el más estable de todos? ¿Ya? ¿Es posible definir uno más estable o será posible definir uno menos estable? Vamos a ver con qué terminamos aquí. El isómero, fíjense ustedes, el primero es el isómero más estable. ¿Por qué? Y aquí lo he anotado. Primero que nada porque los dos grupos están en disposición trans. ¿Ya? Y sabemos que la disposición trans es la mejor versus la cis. En términos de estabilidad, los grupos se ofrecen un menor impedimento estérico, se acercan menos. ¿Ya? Y entonces están trans con los sustituyentes en disposición ecuatorial, vale decir, estoy sumando trans, disposición ecuatorial, y más aún, el doble enlace está en E, donde los grupos de mayor volumen, los voy a marcar en rojo acá, ese grupo, perdón, estoy exagerando, es este grupo y todo ese grupo de allá se encuentran en forma alternada a este plano, ¿ya? Uno por arriba, otro por abajo. Entonces ustedes ven que en este ejercicio es una suma de muchos ejercicios sueltos que nosotros hemos hecho, ¿ya? Muchos ejercicios sueltos por partes los he juntado todo en uno. Ese es el isómero, entonces, el más estable de todos. Y no sé si llego a definir el más inestable, lo voy a ver acá. No me acuerdo. No, hasta ahí no ha llegado. ¿Ya? Pero yo no lo hice. A ver, veamos si somos capaces nosotros de hacerlo. ¿Cuál sería de estos 8 el isómero más inestable? Pregunta abierta. ¿Cuál sería el isómero más inestable? Sería el OH. Póngale número. 1 a 4, 5 a 8. ¿Cuál? El 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese. Sí. Ese usted dice que sea más inestable. ¿Alguien tiene otra respuesta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esos números. Del 1 al 4, del 5 al 8. El 4, profe. El 7 dice alguien. El 4 dice alguien. ¿Quién dijo 4? Acá, Felipe.
Felipe, explícame por qué el 4, a ver. Porque todos tienen, los primeros dos, del 1 al 2 no tienen, son ecuatoriales todos, y ¿Ya? desde el 3 al 8 todos tienen interacciones 1-3 diaxiales. Pero Muy sin bien. embargo el 4 tiene, si lo comparamos con el 3, tiene las mismas interacciones, la misma cantidad. Y el mismo tipo. Claro, pero la diferencia es que en el 4 la orientación del doble enlace es Z, entonces acerca el grupo metilo con todo el ciclo. Muy Y bien. tiene una Felipe, me interacción dijiste, ¿cierto? estérica. Sí, Felipe Guzmán. Muy bien, Felipe, te voy a asignar 0,1 porque has dado en clave, ¿ya? Ya tienes 0,3 décimas, según mis cálculos acá, ¿cierto? Entonces, Felipe ha dicho la verdad, ¿cierto? Va a decir, de aquí para adelante, todos tienen algún componente tipo axial. Pero lo que me hubiera gustado que Felipe hubiera dicho que solo estos dos tienen los dos componentes axiales, porque acá solamente hay un axial, ¿te das cuenta? En todo esto, uno está axial y el otro está ecuatorial. En estos dos, los dos grupos están axiales. Con el mismo tipo y el mismo número de interacciones 1-3 diaxiales, pero la diferencia, tal como lo dijo muy bien Felipe, está en la geometría del doble enlace. En esta E, los grupos se alejan, mientras que en Z los dos grupos se acercan. El metilo con el ciclo se acercan, mientras que acá el metilo con el anillo, con el ciclo, se van alejando. Entonces, si usted quiere marcar esa como la más inestable de todas. Yo creo que no está marcada, como no nos preguntaban, no está marcada, pero eso la podríamos marcar como la más inestable de todas. ¿Ya? Hasta aquí entonces vamos a parar con el capítulo 3, ya no tengo nada más que decirle, vale decir, hemos invertido una clase completa y más todavía en solamente hacer ejercicios, pero esos ejercicios son para profundizar el contenido de la materia. ¿Ya? Voy a salir de esta página que comparto, no se vayan porque sobre la misma sesión voy a subir el capítulo 4, por lo tanto, por favor, les pido que me esperen aquí mientras yo hago la operatoria de cambiar de archivo. ¿Ok? Bien. Me parece que aquí estamos. La pena la justamente. Eso para entusiasmar a ustedes que la playita nos está esperando cuando terminemos este semestre. Si es que el coronavirus nos deja, por supuesto. Muy bien. Chicos, bienvenidos a este capítulo. Vamos a hacer cuenta que nos juntamos de nuevo. Namaste. Bienvenidos. Este capítulo 4, recuerden que les tengo ofrecido aproximadamente 6 capítulos y medio, la mitad del 7, para que nosotros lo revisemos. Este capítulo 4, ¿de qué se trata? De prácticamente 3 conceptos que son los más importantes. La resonancia, la hiperconjugación y la aromaticidad. De esos 3 conceptos nosotros lo que vamos a examinar en todo este capítulo, donde, bueno, que ustedes ven los contenidos, los estoy marcando, no los voy a leer, ustedes los tienen ahí, después los pueden ver en detalle, pero he dado los 3 conceptos más importantes que vamos a examinar. ¿Dónde lo vamos a estudiar? Siempre le estamos dando el libro McMurray como el texto base, independiente de que usted pueda recurrir a otro que se llame química orgánica, cualquiera que se llame química orgánica le va a servir. Ya se me está enredando la lengua. Veamos de qué se trata. El fenómeno de la conjugación electrónica es un fenómeno sumamente importante para explicar la reactividad de los compuestos y para explicar la estabilidad de los compuestos. Entonces, anote ahí, conjugación me va a permitir explicar estabilidad y me va a permitir explicar reactividad, que son 2 elementos fundamentales para el químico. ¿Ya?
El químico que puede hablar de la reactividad y de la estabilidad es un químico relativamente completo, ¿ya? Si no puede hablar de eso, quiere decir que está cojeando, que le faltan elementos, ¿ya? ¿Dónde nosotros hemos aprendido este tipo de cosas? Vamos a examinar la molécula de benceno, que este señor Kekulé, que ahí está caricaturizado, ¿ya? Alguna vez pensó, ¿ya? El doble enlace, perdón, el benceno se propone con 3 dobles enlaces y con 3 enlaces simples. Sin embargo, fíjense ustedes, un enlace simple tiene una longitud promedio de 1.54 angstrom, mientras que un doble enlace es menor. Pero cuando se estudia la molécula de benceno, se descubre que su longitud de enlace, acá está abajo, la estoy marcando, es de 1.39 angstrom, vale decir, no es ni simple, ni es doble tampoco. Uno puede decir, que se acerca más a la doble. Sí, se acerca, pero no es la doble, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo dibujo la molécula de benceno y la hago así, vale decir, coloco así, o bien la hago así, usted dirá, bueno, yo no la dibujo así, me dice, yo la dibujo así. Bueno, da lo mismo, ¿ya? Desde el punto de vista de la conjugación son equivalentes, ¿ya? Aunque existe una diferencia que vamos a ver, ¿ya? Entonces, escrita la molécula de benceno así, o escrita la molécula de benceno de esa otra forma, ¿ya? Las dos formas son incorrectas, ¿ya? Porque la verdad, yo sé que no tengo ni un simple ni un doble enlace, sino que tengo un híbrido, ya vamos a la palabra, un híbrido que es una mezcla de cosas, ¿ya? Donde la longitud promedio es de 1.39 angstrom. Eso quiere decir que el doble enlace no tiene, perdón, me dejan decirle doble enlace, eso quiere decir que el benceno no tiene fijos sus dobles enlaces, vale decir, yo puedo pensar que ese doble enlace se está moviendo a través del sistema. Y eso para ustedes ahora no tiene ningún problema de entenderse. Todos sabemos que incluso al benceno se le pone una pelotita, un círculo acá, ¿cierto? Y uno sabe que eso que los anillos, los electrones, perdón, están dando vueltas. Pero yo los quiero llevar a pensar en el tiempo en que este señor Kekulé, que fue al inicio de la química, cuando la química se empezaba a separar de la alquimia recién, ¿me entiendes? Cuando los químicos todavía eran considerados hechiceros. De esa época le estoy hablando, de esa época cuando este señor empieza a pensar en este problema, y solamente con la deducción, ¿ya? La observación y la deducción, él llega a predecir que realmente el benceno no es eso, ni en la molécula de al lado, sino que es, tal como dice ahí, él soñando dice, es como una culebra que se da vuelta y se muerde la cola, vale decir, los electrones están dando vuelta dentro del anillo. Otra figura, que a mí me gusta más que esa de que la culebra que se da vuelta, dice que Kekulé, este señor, este químico, ¿cierto? En realidad no eran químicos, eran filósofos, que eran químicos, físicos, literatos, artistas, eran de todo junto, era como un Da Vinci, ¿cierto? Esas cosas ya hoy día ya no existen, ¿ya? Pero este señor, de gran pensamiento, un pensamiento muy abierto, la historia dice que él estaba meditando acerca de estos asuntos, porque eso es lo que hacemos los químicos, siempre meditamos sobre asuntos. Y dice que miraba la hoguera y veía el fuego encendido. Y resulta que tanto mirar el fuego y tanto pensar en el asunto, empezó a ver cómo las llamas subían a cierta altura y cuando alcanzaban cierta altura se enroscaban y se daban vueltas sobre sí mismas, ¿ya? Entonces llegaban a enroscarse, igual que la figura de la serpiente, se da vuelta sobre sí misma y él a través de esa figura, de ver cómo la llama subía y se enroscaba sobre sí misma, dice que se le ocurrió la idea de que los electrones están dándose vueltas dentro del ciclo de 6 carbonos y no están fijos como proponen los dibujos, ¿sí? Sea una o sea la otra historia verdadera, o incluso ninguna de las dos verdades, ¿ya? No le quita ningún mérito a este señor que solamente con su intelecto logró descifrar uno de los grandes misterios del anillo bencénico, que es cómo están dispuestos los electrones. Y la verdad es que los electrones no están fijos donde uno los escribe, sino que se están moviendo, están dándose vueltas. Y ese mover de electrones es lo que nosotros conocemos como la conjugación electrónica, también conocida como la resonancia, ¿ya? Entonces este señor empieza en esa altura de la vida, hace siglos atrás, por lo menos 2 siglos, nos empieza a regalar el concepto de la resonancia y de la conjugación electrónica que hasta el día de hoy nadie ha sido capaz de derribar, sino que todos lo aceptamos como una verdad. ¿Y por qué lo aceptamos como una verdad? Porque explica
la reactividad y explica la estabilidad de las moléculas, ¿ya? Si este fenómeno de resonancia no explicara la reactividad ni explicara la estabilidad, yo diría, mira, este problema de resonancia es muy hermoso, ¿cierto? Muy lírico, muy poético, pero no es verdad, porque no me explica la verdad, la realidad, pero sin embargo sí la explica. Entonces, por eso hasta el día de hoy se conserva. ¿Qué pasa con...? Y ahora metemos un poquito más de química, esa es la historia, les conté la historia. Ahora veamos un poquito más de química. ¿Qué pasa con si uno acepta este fenómeno de la resonancia dentro del anillo benceno? Les voy a decir que hay una reacción donde, por ahora no la vamos a estudiar, después la vamos a ver en detalle, pero les cuento que hay una reacción donde un doble enlace puede aceptar incorporar bromo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? El doble enlace se abre. Recuerden ustedes que el doble enlace tiene un componente sigma y un componente pi. El componente pi que está uniendo así se abre e incorpora bromo y bromo. Y de doble enlace paso a simple enlace. Entonces, eso es lo que es una reacción, se llama de bromación. Esa es una reacción de bromación. Y miren ustedes, acá les voy a mostrar aquí. Un alqueno, ¿ya? Un alqueno generalmente es incoloro, no tiene color. Y el bromo tiene un color púrpura oscuro. A veces le dicen marrón, otras veces le dicen morado, ¿ya? Es un color muy fuerte. Va a decir, basta una gota que caiga en un envase con un líquido para que todo ese líquido, si es miscible con la gota, por supuesto, se manche marrón completamente. Sin embargo, fíjense ustedes, miren este examen. El alqueno le agregaron bromo, que es marrón, y sigue siendo transparente, ¿ya? Vale decir, a este alqueno le agregaron una gota de bromo y resulta que sigue siendo transparente, lo cual va en contra de toda la lógica que uno piensa, por ejemplo, si solamente en un cuadro de pintura, ¿ya? Si usted, perdóneme lo que voy a decir, pero si usted a una lata de pintura blanca le agrega, no sé, una gota de pintura roja, lo más probable es que va a haber un resultado un tanto rosado, ¿cierto? Bueno, acá no ocurre eso. Vale decir, el alqueno que era transparente no se tiñó con el bromo, sino que sigue siendo transparente. ¿Qué es lo que ocurrió? Esto, ¿cierto? El bromo es color púrpura cuando existe como molécula bromo, pero cuando deja de existir como molécula bromo y pasa a ser a bromo aquí conectado acá y bromo conectado acá, distinto, ¿cierto? Eso es transparente. Esto es transparente o límpido, en realidad la palabra correcta es límpido, esto es límpido y este es límpido. Y es por eso entonces que yo sé que aquí hubo una reacción química entre el alqueno y el bromo. El alqueno se transformó en este dibromuro, que es límpido, y el bromo dejó de existir porque se adicionó. Resulta que esa reacción, ¿ya?, que le estoy contando, no ocurre con el benceno. Si uno toma el benceno y le agrega bromo, no ocurre esto, que es lo que uno esperaría que ocurriese, ¿cierto? Uno esperaría que el bromo fuese capaz de consumir 3 equivalentes de bromo, poniendo bromo aquí, bromo acá, en una primera etapa, bromo aquí, bromo acá en una segunda, y bromo aquí, bromo acá en una tercera. Resultado, yo debería ver límpido, porque el benceno es límpido, por lo tanto el resultado debería ser límpido. Miren ustedes lo que pasó. Aquí está el benceno con bromo y se tiñó. ¿Qué quiere decir eso? Que el bromo sigue existiendo después de encontrarse con el benceno. Quiere decir que la reacción que yo esperaba realmente no ocurrió, ¿no? La reacción que yo esperaba no ocurrió. Es la misma que cuando yo coloco un alcano que no tiene doble enlace, por ejemplo, voy a poner aquí ese alcano, si yo le adiciono bromo no pasa absolutamente nada porque no tiene doble enlace, ¿cierto? El bromo se adiciona sobre doble enlace, por eso se adiciona acá. Sin embargo, si yo a ese alcano, que podría ser esto, ¿cierto? Ese alcano podría ser este, le adiciono bromo, no pasa nada. Y miren ustedes, el benceno se comporta igual que si fuera un alcano, vale decir, el benceno se comporta como si no tuviera doble enlace frente al bromo. Y eso es difícil de explicar cuando uno no tiene la noción justamente esta de la conjugación. Ahora, experimentalmente, ¿qué es lo que pasa? Experimentalmente se tiene que, cuando benceno se interactúa con bromo, sí adiciona bromo, pero adiciona de esta forma. Que fíjense ustedes, esto con esto es absolutamente distinto. De hecho, el doble enlace está aquí, y el doble enlace sigue existiendo en el producto.
Este es límpido y este también es límpido. Entonces, el benceno no responde, y esta es la verdad, si quieres lo anota ahí, el benceno no responde a la química de los alquenos. Estoy dictando, si quieres anotar. El benceno no responde a la química de los alquenos, pese a tener 3 dobles enlaces. Esa es la parte interesante. Tiene dobles enlaces, tiene 3, pero no responde a la química de los alquenos. Sigo dictando. Y ese no responder a la química es producto de la conjugación electrónica de sus electrones. Bueno, de la conjugación electrónica, en realidad son de los electrones. De la conjugación electrónica, ¿ya? Presente en la molécula. La conjugación electrónica presente en la molécula. Todo esto lo voy a ir explicando con más detalle, por supuesto, ¿ya? Veamos una segunda molécula, para ir adentrándonos de a poco en esta materia. Una segunda molécula a examinar es el 1,3-butadieno. Acá lo tengo. 1,3-butadieno. Lo voy a hacer reaccionar con bromo. Resulta que cuando uno hace esta reacción, tiene estos productos. Tiene adición de bromo sobre un doble enlace. Ahí está. Tiene adición de bromo sobre los 2 dobles enlaces. Aquí están. Pero aparece este producto. ¿Ya? Este producto, si uno lo mira y no sabe absolutamente nada, es imposible de explicar. Uno dice, ¿de dónde salió ese producto? Cuando yo sé que por la pantalla anterior les dije, bromo se adiciona. ¿Dónde está? Bromo se adiciona aquí y acá, ahí está el producto, y si lo obligo, adicionen todos los dobles enlaces, vale decir aquí, acá, aquí y allá, que es lo que pasó. Pero resulta que apareció ese otro, donde adicioné bromo aquí y acá. ¿Cómo fue que ocurrió eso? ¿Cómo fue que esa molécula fue capaz de incorporar bromo en esas posiciones? ¿Ya? Esa explicación la tiene que ver con la conjugación, vale decir, los dobles enlaces. Voy a ver si es que lo tengo más adelante. Acá está. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que explicar de dónde salió esa molécula, ese producto. ¿Cómo fue que el bromo, una parte del bromo se adicionó sobre el carbono 1 y cómo la segunda parte del bromo se adicionó sobre el carbono 4? Y eso tiene que ver con la teoría de la resonancia. Vamos a examinar qué es lo que dice la teoría de la resonancia para estas dos moléculas que hoy día nos hemos planteado, el benceno y el 1,3-butadieno. En la teoría de la resonancia, y aquí aparecen las cosas que ustedes ya saben, pero las voy a explicar de todas formas. Dice que los electrones no están quietos. Acuérdense que en la figura de Kekulé decía los electrones se están dando vueltas. Entonces la teoría de la resonancia es una interpretación de lo que Kekulé decía, ¿no? Dice que los electrones entonces están en esta posición y él migra para acá. Y estos, cuando estos migran para allá, esos migran allá, y estos terceros, en vez de quedarse ahí, migran. Y están, podemos llegar a esa estructura, pero en realidad lo que existe el híbrido, delante usé la palabra, ¿cierto? Usé la palabra híbrido, existe un híbrido de resonancia, vale decir una mezcla de todas las resonancias que yo soy capaz de escribir, donde aparece esa línea punteada. Los electrones, esa línea punteada dice que los electrones se están moviendo en todos los enlaces, entre todos los enlaces que tiene el ciclo. Kekulé era un poco más osado, y le voy a escribir lo que proponía Kekulé. ¿Ya? Kekulé decía esto otro también. ¿Ya? Decía, puedo tener estas interacciones. ¿Ya? Kekulé proponía esa, Kekulé proponía esta otra, por ejemplo, decía, bueno, yo puedo atravesarla acá. ¿Ya? Obviamente todo eso es muy difícil que ocurra, ¿ya? Pero sí le atinó en lo otro, ¿vale? Sí le atinó en la idea general. La idea general es que los electrones se están moviendo. Y ese movimiento es la resonancia, ¿vale? Sí, están resonando, se están moviendo, se están desplazando, ¿ya? Y como acá yo puedo tomar del primer punto, ¿no?, que se involucra en el movimiento,
y ese punto vuelve a estar involucrado en el movimiento, acá los electrones parten y acá los electrones llegan, puedo establecer entonces que este híbrido mueve los electrones por todo el ciclo. Y eso entonces es la resonancia de los electrones sobre la estructura del anillo bencénico. Voy a borrar ahí. ¿Qué pasa con la otra estructura? Y con esto vamos a terminar. Para el caso de la estructura del 1,3-butadieno, hago la misma resonancia. Miren, tomo un par electrónico, lo muevo ahí. Y para que este carbono no quede con 5 valencias, porque fíjense ustedes, si llega este par electrónico acá, lo voy a dibujar, si llega ahí y ese no se mueve, este carbono queda con 1, 2, 3, 4, 5 valencias. Y ustedes saben que el carbono tiene 4. Por lo tanto, para no incurrir en ese error, este doble enlace se mueve también hacia la punta. Ahora, como este carbono recibe ese par de electrones extra, queda cargado negativamente, y como este carbono perdió los electrones de enlace, queda cargado positivamente. Y si ustedes ven entre esta y esta, la diferencia de carga es 0, puesto que esta molécula es neutra, mientras que esta otra especie es neutra también. Yo puedo hacer lo mismo para el otro lado, vale decir, muevo los electrones de aquí para allá, ¿cierto? Y llego ahora, dejo esta punta cargada positivamente, deficiente en electrones, y dejo la punta que recibió el movimiento electrónico cargado negativamente. Esta vale 0 desde el punto de vista de electroneutralidad y esta vale 0 desde el punto de vista de electroneutralidad. Y si ustedes se dan cuenta, al hacer aparecer esas estructuras, esta posición y esa posición, al igual que las que son estas otras de acá abajo, están disponibles, ¿cierto?, para ingresar algo. Aquí puede ingresar un bromo y acá puede ingresar el otro bromo, y así entonces nosotros podríamos dar cuenta de esto. Miren, ahí ingresó un bromo y ahí ingresó el otro bromo. Estas reacciones nosotros las vamos a estudiar cuando veamos nuestras primeras reacciones, es de las primeras que vamos a estudiar. Por ahora yo lo estoy usando como modelo para explicar la resonancia. Yo no estoy explicando la reacción, ojo. Entonces nadie se pregunte, bueno, ¿y cómo ingresó? ¿Cómo fue que el bromo se dividió? Y eso yo ya lo voy a explicar, pero no en este momento. ¿Ya? Yo ahora estoy explicando el fenómeno de la resonancia y su implicancia. El fenómeno de la resonancia es este, que tengo marcado ahí. Esa es la resonancia. ¿Cuál es su implicancia? Que puede aparecer este producto. ¿Por qué? Porque las puntas, ustedes ven que ahora ya no son dobles enlaces, sino que pueden adicionar cosas. Ahora, ¿cómo las adicionan? Es lo que vamos a revisar más adelante. ¿Cuál es el híbrido de resonancia? Y con esto termino la clase de hoy. El híbrido de resonancia es aquel que resume todas las posibilidades de movimiento que tienen los electrones. Miren, aquí los electrones están, si les llamo 1 y 4 acá los electrones están entre el 1 y el 2. Voy a borrar ese que está allá. Ahí. Entre el 1 y el 4. Parto nuevo. Los electrones están entre el 1 y el 2. Los electrones están entre el 2 y el 3. Y los electrones están entre el 3 y el 4. Y aquí es lo que estoy haciendo. Ahí están. Ahí están, ahí están. Alguien se podrá preguntar, bueno, pero ¿cuándo realmente están entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3 y entre el 3 y el 4? ¿Cuándo? Siempre. Siempre están ahí. ¿Por qué? Porque es un constante movimiento. No es que yo diga, mira, ahora existen, ahora no existen. Eso de existen y no existen lo vamos a hacer de pronto para poder resolver algunos problemas mecanísticos, pero en la realidad, no existe, esta no existe, esa no existe, no existe, no existe, sino que lo que existe es eso. ¿Ya? Nosotros vamos a recurrir a estos componentes del híbrido de pronto para explicar mecanismos, pero la verdad es que el híbrido de resonancia es el que existe y es el que resume todos los movimientos electrónicos que tiene la molécula. ¿Ya? Y este es el híbrido de resonancia para el 1,3-butadieno, como voy a volver atrás, como lo era este para la molécula de benceno. Aquí vamos a parar, muchachos, voy a ver. Aquí paramos. Y la próxima sesión de mañana, miércoles me parece, vamos a seguir avanzando. En este capítulo de la resonancia, hay muchos conceptos de examinar, muchos. Y nosotros clase a clase vamos a seguir agregando conceptos. Yo lo voy tratando de hacer lo mejor posible que pueda, la explicación, pero ustedes tienen que estar dispuestos a que en todas las clases vamos a ir
metiendo conceptos nuevos y de pronto vamos a hacer ejercicios para ver cómo asimilamos todos esos conceptos nuevos y los aplicamos. ¿Bien? Bien, chicos, aquí nos detenemos. Namaste, que nada y nadie les quite felicidad. Mañana nos encontramos para seguir adentrándonos en esta materia. Que estén muy bien. ¿Okay? Muchas gracias, Muchas profe. gracias. Que tenga un buen día. Nos vemos. Gracias. Chao a todos. Que estén muy bien.